Nada, ahora sí está grabando. Vendremos aquí, ¿no? No, todo bien, ya. Ya. En la práctica tenemos estas preguntas aquí, ¿no? Prácticamente desde la uno hasta la 3 es la misma pregunta, ¿ya? La misma forma de hacer. Bueno, lo que aquí nos preguntan es que si nosotros tenemos un conjunto, ¿cuáles de los siguientes conjuntos? Como ven, todas las preguntas son iguales, ¿no? Nos pregunta si son bases para, aquí tenemos un espacio vectorial en particular, otro espacio vectorial en particular, otro espacio vectorial en particular, ¿no? Y entonces lo que nos preguntan es si el conjunto de vectores que nos dan, ¿no? Son una base del espacio vectorial en cuestión, obviamente, ¿no? Obviamente en cuestión, ¿no? Las tres primeras preguntas es lo mismo, ¿no? Hemos repasado ya cómo se hace cuando es el vector en el plano Rn, ¿no? Así que ahora vamos a hacer un ejercicio de el espacio de polinomios, ¿ya? Pero vamos a ver que es exactamente, bueno, en el fondo es lo mismo, ¿no? Tiene la misma mecánica, ¿no? Pero solamente vamos a, claro, tiene la misma mecánica, ¿no? Tenemos que notar que lo que nos dan es un conjunto de vectores. Aquí igual hay un conjunto de vectores. Justamente vamos a hacer el inciso C, ¿ya? Nos dan un conjunto de vectores y tenemos que ver si este conjunto de vectores es una base para este caso el espacio vectorial P2, ¿no? Y aquí mismo nos dice, bueno, una explicación si no lo ubicamos bien, ¿no? Como es el espacio de polinomios de grado 2, ¿no? Y para todos los ejercicios, siempre que tenemos así que demostrar que un conjunto es una base, ya, eso es para todos los tipos de ejercicios que nos pueden dar, ¿no? Para todo tipo de espacios vectorial y todo tipo de vectores, ¿no? Tenemos que hacer siempre dos pasos, ¿no? Tenemos que ver si es linealmente independiente y tenemos que ver si genera al espacio vectorial en cuestión, ¿no? En este caso sería P2, ¿no? Y notaremos que en P2 es el conjunto de todos los polinomios de grado 2, ¿no? Donde un elemento cualquiera sería el A0 más A1 con X potencia 1 más... ahorita tengo el ejercicio escrito en PDF y ahí se va a ver súper bien. Ahorita por cosas del ratón y del pulso no puedo escribirlo bien, así que aquí solamente lo pongo como idea, ¿no? Que un vector en general es este, ¿no? A0, A1 y X1 y más a X2 al cuadrado, ¿no? Bueno, no sé bien. Entonces pasaremos directamente aquí al PDF, ¿no? Ya aquí lo tenemos. El PDF, claro, también lo voy a compartir, ¿no? Lo voy a subir al Classroom junto con los videos, ¿ya? Entonces aquí he copiado ya el ejercicio 3, ¿no? Como ven está mejor escrito, bueno, un poco mejor, tampoco tengo una super letra, ¿no? Aquí no, claro, aquí lo ha cortado la pregunta, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Demostrar que el conjunto de vectores es una base para P2, ¿no? Y P2 ya sabemos es el espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual que 2, ¿no? Y aquí tenemos el conjunto, ¿ya? Ahora, claro, aquí tenemos que notar, ¿no? Que aquí nos presentan un vector, o sea, un polinomio. Notaremos que aquí está coma, se lo pondré con verde, coma, luego viene otro polinomio, x más x al cuadrado es un polinomio, notaremos que ahí tiene coma, ¿no? Y después viene este último, x al cuadrado, que cuenta también como un polinomio, ¿no? El polinomio x al cuadrado también cuenta como un polinomio. Entonces, eso vamos a distinguir primero. En este conjunto que nos dan hay tres vectores, ¿ya? Para anotar, ¿no? Porque tenemos que operar tenemos que considerar los vectores así por separado, ¿no? En principio, ¿no? Para ver, ¿no? Creo que alguien sí. Ya. Ya, creo que hay más. Ya. Y ahora, ¿dónde estábamos? Hacia aquí, ¿no? Ya. Ya, y entonces, como hemos dicho, ¿no? Tenemos el conjunto de vectores a evaluar y y tenemos que ver si cumple dos pasos, ¿no? Si es linealmente independiente
y si genera al espacio vectorial en cuestión, ¿no? Que en este caso va a ser P2, ¿no? Y P2 es el conjunto de el espacio vectorial, ¿no? De polinomios de grados menor o igual que 2, ¿no? Y entonces solamente hacemos eso, ¿no? Como vemos, estas son generalidades para cualquier tipo de espacio vectorial y para cualquier tipo de vector, ¿no? Claro que cada vector depende de su espacio vectorial, ¿no? Esto lo he dividido en dos para ver, claro, que un poco que es casi lo mismo, pero claro, hay que hacer uno por uno, ¿no? Para ver que es linealmente independiente, lo que hacemos es planteamos, ¿no? La ecuación para ver si un conjunto de vectores es linealmente independiente. Como vemos aquí, aquí yo copio un vector, aquí copio el otro vector, aquí copio el otro vector, ¿no? Siempre voy a copiar todos los vectores que tenga. Si me dan 3, lo copio los 3. Si me dan 4, copio los 4, ¿no? Si tengo 2, 2, ¿no? Y voy a multiplicar por un escalar, ¿no? K1 por un vector, más K2 por el otro vector, más K3 por el otro vector. Si tuviera más vectores, sigo multiplicando más escalares, no importa, me invento los escalares que necesite, ¿no? Y todo lo igualo al vector 0, ¿no? Al 0 vectorial, ¿no? En este caso, pero claro, como estamos en el espacio vectorial, como estamos, ¿no?, en el espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual que 2, entonces este cero vectorial, ¿cuál va a ser? Va a ser el cero de, del espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual que 2, ¿no? Y ese vector cero es este, ¿no? Es el polinomio de grado menor o igual que 2, donde todos sus elementos son cero, ¿no? Si yo multiplico cero por x más cero por x al cuadrado, todo va a ser cero, ¿no? Es el cero vectorial del espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual que 2, ¿no? Algo he hecho mal, ¿no? Sí, aquí algo he hecho mal. No, digo, perdón, está bien, ¿no? Lo igual al cero vectorial, ¿no? Claro que eventualmente hay que igualarlo todo a cero, ¿no? Y aquí voy a hacer dos operaciones, ¿no? Voy a hacer la multiplicación por un escalar. El escalar va a entrar y va a multiplicar al vector. La multiplicación de un escalar por un vector. Esto es multiplicación, ¿no? La multiplica... Otro bolígrafo extra. La multiplicación por un vector y después voy a tener la suma, ¿no? Aquí es la suma de vectores. Suma de vectores. Como ven, siempre se hace lo mismo y varía un poquito de espacio vectorial en que nos manejemos, ¿no? Bueno, la multiplicación por un escalar es normal. El escalar y entra y multiplica todo el vector. Y después sumamos vectorialmente, ¿no? En este caso, como son polinomios de grado menor o igual que 2, entonces voy a sumar término independiente con término independiente, los de potencia 1 con los de potencia 1 y los de potencia 2 con los de potencia 2, ¿no? Y esa la suma la tengo aquí. Y claro, ahora voy a igualar término a término con el vector 0, ¿no? Por eso es un poquito importante notar cuál es el cero vectorial que estemos manejando, ¿no? Entonces, igualo, ¿no? Primera componente con primera componente, por decir, no, en este caso sería el término independiente con el término independiente, el término de potencia 1 con el término de potencia 1 y el término de potencia 2 con el término de potencia 2, ¿no? De tal manera que formo mi sistema de ecuaciones, ¿no? Como notaremos, ¿no? Esto hemos dicho ya varias veces. Planteamos la ecuación, siempre vamos a llegar a un sistema de ecuaciones, ¿no? Y en esta parte esto tenemos que resolver por cualquier método, ¿no? Por cualquier método, prácticamente es por cualquier método, ¿no? Hemos hecho pero Gauss, ¿no? Podemos hacer por Gauss, podemos hacer por Gauss-Jordan y también regla de Kramer también se puede utilizar, ya. En esta parte podemos hacer el método que queramos, ya. No es el... No, no es necesario hacer un método en particular, ¿no? Ya, pero en este caso, por la forma en que han salido las ecuaciones, aquí ya se puede resolver directamente, ya. Porque el K1 vemos que tiene que ser sí o sí va a ser 0. Ya hemos resuelto K1, ¿no? Claro, esto siempre resolvemos de abajo hacia arriba, ¿no? Y como K1 es igual que 0, reemplazamos en la ecuación de arriba, esto va a ser 0 y entonces de ahí K2 va a tener que ser también nomás
0, ¿no? Después reemplazamos K1 y K2 en arriba y nos va a dar el K3, ¿no? Y el K3 también nos sale que va a ser igual que 0, ¿no? Y entonces hemos encontrado que la única solución, una vez resolviendo, ¿no? Hasta que sería la parte de resolver el sistema de ecuaciones, hemos visto que todos los escalares K1, K2, K3, todos son igual que 0. La solución es única, ¿no? Y entonces, como tenemos esos dos hechos, ¿no? Que han salido, entonces el conjunto, podemos decir que el conjunto es linealmente independiente, ¿no? Ya, entonces tenemos que el conjunto es linealmente independiente, que es lo que queríamos hacer para un inciso I1, ¿no? El conjunto tiene que ser linealmente independiente, ¿no? Claro, la solución es única y todas las soluciones son que todos los K valen 0, ¿no? Entonces el conjunto es linealmente independiente, ¿no? Para ver qué genera P2 se hace lo mismo, ¿no? Pero con alguna variación, ¿no? Planteamos la misma ecuación y esto lo tenemos que igualar a un vector general del espacio vectorial en cuestión, ¿no? Que en este caso sería P2, ¿no? Un vector general sería este, ¿no? A0 más A1 con x potencia 1 más A2 con x potencia 2, ¿no? Donde A0, A1, A2 pertenecen a los números reales, ¿no? Eso tal vez hubiéramos anotado. Donde A0, A1, hasta el pulso no me deja escribir, ¿no? A2 pertenece a los números reales, ¿no? Ya. Entonces, como vemos, planteamos esta ecuación y como vemos, la forma de hacer es parecida, ¿no? Porque vamos a hacer la multiplicación de un escalar por un vector, luego vamos a hacer la suma de vectores, ¿no? Dependiendo del espacio vectorial en que estemos, pero vamos a sumar vectores y vamos a plantear una ecuación, ¿no? Que si notaremos en la parte de coeficientes, no, va a ser la misma ecuación que hemos planteado en el punto anterior, ¿no? Va a ser la misma ecuación. Incluso hay caso, como ya hemos hecho esto, directamente esta ecuación ya les podemos escribir ahí, ¿no? Hay caso hacer eso ya, pero como estamos aprendiendo podemos hacer por partes, entonces haremos nomás esto, ya así a modo de practicar, ¿no? Pero también eso notaremos, ¿no? Siempre vamos a llegar a la misma ecuación, ¿no? La diferencia, claro, está que en este segundo punto, esto está igualado a estos términos, ¿no? Del otro lado. En el primero igualábamos a 0, entonces aquí siempre iba a salir 0, ¿no? Siempre va a salir aquí 0, pero en este caso no, ¿no? El término independiente igualamos con el término independiente, entonces K1 va a ser igual a 0, ¿no? El término de potencia 1 se iguala al coeficiente del término de potencia 1, en este caso va a ser A1, ¿no? Y así con el de potencia 2, ¿no? Y en esta parte de aquí se hace lo mismo. Tenemos que resolver este sistema de ecuaciones, ¿no? Tenemos que resolver, podemos usar cualquier método, Gauss, Gauss-Jordan, ¿no? Regla de Kramer, creo incluso. Sí, creo que sí, ¿no? Cualquier método y tenemos que resolver, ¿no? Claro, ¿no? Podemos usar Gauss, ¿no? No es, como digo, puede ser cualquier método. Yo usaría Gauss ya casi de costumbre, ¿no? Hay que hacer Gauss, pero en este caso esto ya está escalonado, bueno, en cierta forma, ¿no? Como vemos, la última ecuación K1 me dice que directamente vale igual a 0, ¿no? Entonces, como K1 es igual que 0, ya resolvemos esto y pasamos a la siguiente ecuación, ¿no? Pasamos a la siguiente ecuación y reemplazamos K1 en la siguiente ecuación, ¿no? K1 va a ser igual que A sub 0, A sub 0 más K2 y entonces despejamos K2, ¿no? Como vemos estamos resolviendo solamente para ver cuánto vale K1, K2 y K3, ¿no? Y ahora cuando llegamos a esta parte, cuando resolvemos, ¿no? Todos los K's, tenemos que ver que no exista ninguna inconsistencia, ¿ya? Porque los escalares A0, A1 y A2, ¿no? Pertenecen a todos los números reales, ¿no? Y todos los números reales se van a empezar a reemplazar en A0, A1
a 2, ¿no? De tal suerte que tenemos que ver que no pase en ninguna de estas soluciones que alguno de los a's vaya en el denominador, ya. Eso casi casi que no pasa, pero si es que pasa, ¿no? Tenemos que cuidarnos de esto, ¿no? De que alguno de los a's estén en el denominador, ¿ya? Porque como los a's van a tomar todos los valores en algún momento, ¿no? Si es que pasara esto, ¿no? El A0 puede valer 0, ¿ya? Y vamos a tener división entre 0, que es una indeterminación, ¿no? Entonces el sistema no va a ser consistente porque no va a tener solución, porque va a tener una inconsistencia, ¿ya? Esto es un poquito difícil que pase, ¿no? Pero si es que pasa, entonces ya sabemos que el sistema es inconsistente, ¿ya? Lo que va a pasar más, ¿no? Lo que es más común que pase es cuando esto resolvamos por Gauss, ¿ya? Claro, y el sistema sea inconsistente, ¿no? Si el sistema es inconsistente, lo más común que pasa es que en la última ecuación vamos a tener que el 1 se va a igualar al 0, ¿ya? O un número, ¿no? Por decir el 5 se va a igualar al 0, eso va a pasar, ¿ya? Si vemos que pasa eso, esto es una inconsistencia, ¿no? El sistema no tiene soluciones, ¿no? Y como no tiene soluciones, entonces el conjunto de vectores no va a generar al espacio vectorial en cuestión, ¿no? En este caso, P2, ¿ya? Esas dos cosas puede pasar cuando el sistema no es consistente y cuando no genera un espacio vectorial, ¿ya? Pero claro, en este caso, como vemos, no pasa eso. Porque no tenemos, no puede pasar, ¿no? Como vemos en las soluciones, no puede pasar división entre 0, ¿no? Y como vemos, no pasa que un número esté igualado al 0, ¿ya? Esto pasa, si es que pasara, va a pasar así, literal, ¿no? El 1 va a estar igualado al 0, el 5 va a estar igualado al 0, el 2 va a estar igualado al 0, un número igualado al 0, ¿no? Ya, pero en este caso no pasa eso, ¿no? Todas las variables están igualadas con otras variables, no pasa así, así de literal tiene que pasar y no pasa, entonces el conjunto sí genera todo el espacio vectorial en cuestión, ¿no? Y entonces con esto hemos demostrado las dos cosas, ¿no? Hemos visto que es linealmente independiente y que genera todo el espacio vectorial en cuestión. Entonces, por tanto, decimos que este conjunto es una base de P2, ¿no? Es una base, no hay varias bases, pero este sí es una base de P2, ¿no? Ya, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Voy a parar.